Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Mi nombre es Lila Batishaya y estamos aquí de vuelta con otra fabulosa entrevista, con otra fabulosa plática, Mm. con una maestra increíble. Su nombre es Matri. Matri es mexicana, viviendo en Londres y bueno, yo ya no les voy a platicar más. Te voy a dejar a ti el micrófono, Matri. ¿Cómo estás? Ay, hola Lila Bati, muy contenta de estar contigo aquí sí, aquí contigo, sí, No, feliz. Gracias por la invitación. al contrario, Matri, gracias por aceptar. Estábamos platicando antes de comenzar a grabar esta entrevista de la importancia en estos momentos de permanecerse presente, de permanecerse abierto y bueno, Matri vive en Londres, ella es mexicana. Cuéntanos, Matri, cómo es tu vida? Sé que eres monje, pero ¿cómo es tu vida viviendo en una ciudad tan ocupada como Londres? Sí, claro, bueno, realmente soy en estos momentos, bueno, ya varios años que soy completamente entregada a la familia, que me encanta, me fascina y estoy agradecida con la vida por darme la oportunidad de hacerlo. Tenemos dos niños, bueno, ya son grandes, y uno tiene 16 y el otro 13. Ujú, Y realmente mi vida aquí, nuestra vida es preparar escuela, hacer que los niños estén haciendo sus actividades, sea de la escuela, después de la escuela, que nos involucra mucho el fútbol. Tenemos que estar constantemente viendo qué toca el día de hoy para fútbol, para llevar a Emilio. Y sí, realmente estar involucrado mucho en la familia mm, y, y muy pleno, muy divertido si escoges que sea así, la verdad, pero somos 100% entregados a ellos, a guiarlos, tratar de guiarlos para que puedan seguir sus vidas y de la mejor manera. mm. Pero mi esposo y yo también, él es monje, Rudra también está al 100% aquí con nosotros y sí, nada, realmente es familia, amigos, actividades, eso es lo que nos lleva toda la semana. Sí. Eso es, sí, pues sobre todo porque me gustaría hacer un poquito de referencia que los Ishayas somos monjes modernos en una vida moderna, en una vida ocupada. No somos personas que estamos encerradas en una cueva con rosarios o reza y rece. Somos personas normales que tenemos vidas ocupadas, tenemos hijos, tenemos esposos, tenemos trabajos. Ujú, Y haciendo un poco de referencia a esa parte, quiero introducir este libro que se titula Querido Maestro. ujú, Y es un libro que lo pueden encontrar las personas que están viendo esta entrevista en Amazon, tanto en inglés como en español. En inglés, por supuesto, es Dear Teacher, pero en español también te puedes dar cuenta, para ti que escuchas, que hay muchísimas experiencias compartidas por maestros. Estas cartas son dirigidas al maestro de nuestro maestro y hay una infinidad de temas que abordamos, hay mucho que descubrir en la conciencia, mucho que explorar. Y bueno, pues Matri es una de estas maestras ujú. cuya experiencia apareció en este libro. Entonces dije, a Matri hay que invitarla, hay que platicar con ella. Y me gustaría, Matri, que nos pudieras platicar un poquito, ¿cómo es que llegaste a esta enseñanza? ¿Qué fue lo que te atrajo? ¿Cómo llegó a ti la ascensión? O a lo mejor fue al revés, no sé. Fíjate, me encanta contar esta historia porque llegó a través de mi mamá. Eh, Nosotros crecimos con un papá alcohólico, una mamá que trabaja mucho y entonces mi mamá siempre nos llevó a a seminarios, a psicólogos, a doctores, porque tenían miedo, obviamente, de cómo que nosotros creciéramos, porque mi papá siendo alcohólico. Entonces fuimos muchísimo alcohólicos anónimos. Entonces mi mamá,
un día yo vivía para allá en ese momento en Italia, con el que ahora es mi esposo, en Milán, me habló un día y me dijo, ay, ya encontré la fantástica meditación que te va a encantar, te va a ayudar y sí, necesitas hacerla. Ujú, Y en ese momento yo le dije, yo no quiero saber nada de esto. Le dije, yo, basta, ya me cansé de hacer todas las cosas que nos dices, yo estoy feliz, que en realidad era mentira que era feliz, porque discutíamos mucho mi novio y yo en ese momento. ujú. Entonces le dije, no me importa nada. Y ya, y ella callada, se quedó callada, y ya. Y resulta que tuve que ir, no tuve que ir, quería ir a visitarlos a México, y me quedé por un mes, iba por un mes, en mayo, un mayo. Y me dijo, ay, me dijo, mi mamá, da la casualidad que este fin de semana hay una primera esfera. Y Coincidencia. yo así como, Fíjate. ¿te lo creo o lo organizaste tú? Entonces le dije, ok, voy a ir, pero que sea la última cosa que tú, por favor, me dices de hacer. Y Ajá. ella, sí, sí, sí. Entonces fui a esta primera esfera este fin de semana y la verdad es que hay algo que fue mágico, mágico, me cambió completamente la perspectiva de cómo puede ser una meditación o cómo puede ser un seminario, o sea, cómo puedes tú ayudarte a ti misma. Y realmente estaba feliz ese fin de semana, o sea, era como haberme quitado no sé cuántas cosas de Capaz mi y vida, capaz. ajá, y regresando, y después ya tenía que regresar a Italia, y me dice mi novio, ahora mi esposo, me dice, ¿qué te pasa? ¿Qué hiciste? Y yo, a mí se me olvidó que había hecho, o sea, el sentido, yo seguía practicando, pero yo le dije, nada. Y él veía que me retiraba unos momentos, o sea, para hacer la meditación, para ascender, y veía cuando salía que era más tranquila. Y él me dijo, yo quiero hacer lo que tú estás haciendo. Y yo le dije, ah, sí, es la ascensión. Le digo, Se llama ascensión. las técnicas de la ducha, sí, le digo, sí. Y entonces nuestra relación mejoró muchísimo y fue de ahí también que me pidió matrimonio. Y cuando una vez regresamos a México, a Vallarta, de vacaciones, mi mamá organizó una primera esfera para él, para aprender. Sí, y así es como, y esto es que hace más 20 años, sí, Sí, yo creo que y sí. aquí seguimos, felices y contentos. Wow, Matri, qué lindo. Y, Sí. y si pudieras platicarnos un poquito como llevándonos de la mano de qué fue lo que descubriste y bueno, continúas dándote cuenta ahora después de 20 años. ¿Qué has descubierto en este camino de despertar? Híjole, muchísimas cosas. Primero que nada, como mencioné antes, mi relación con mi esposo cambió de un 20 a un 100%. Eh, Fue eso y más que nada fue perdonarme a mí misma las ideas que yo traía sobre una relación porque había visto a mis padres. Y descubrir que sí me merecía un buen hombre, sí me merecía ser feliz. Y al mismo tiempo me di cuenta que yo venía cargando muchísimo enojo contra mi papá por las situaciones que se dieron durante mi niñez. Mm, Y era perdonarme de nuevo a mí como perdonar a mi papá y nuestra relación cambió también muchísimo. Nos la llevamos súper bien ahora y es seguir descubriendo día a día que no terminan los regalos. Si estás atento realmente a lo que son estas técnicas y hacer tu práctica, los regalos son constantes. Hay una gratitud inmensa que yo siento por esta enseñanza
porque me ha ayudado muchísimo a crecer personalmente y a descubrir cómo hay oportunidades en cada momento que se presentan en la vida, porque a veces siento que vamos por la vida como cubiertos y no nos damos cuenta de que hay cositas pequeñas, pero que las hacen grandes en nuestra experiencia. Ujú, Y eso es lo que me encanta de la ascensión y darle también a nuestros hijos quizás algo mejor para ellos, para que su crecimiento como seres humanos. Y creo que con la ascensión, inconscientemente o conscientemente, les estamos dando eso ujú, para que ellos puedan crecer quizás mejores, quizás más seguros, quizás con otra experiencia de la que nosotros, yo personalmente crecí. Sí, ujú. eso es lo que me encanta. Sí, me encanta lo que estás diciendo porque es como un alimento, ¿verdad? Que va de los padres hacia los hijos, de acuerdo como lo vean a uno, como que Sí, saben también cuándo es un buen momento para acercarse, ellos se acerquen a nosotros, nos platiquen, se abran, nos compartan. Y sí, cuando ellos saben cuando no es buen momento, y si estamos mm, todo el tiempo en ese no buen momento, como que esa oportunidad de alimentarlos se pierde, esa totalmente. oportunidad de explorar juntos, porque estamos creciendo juntos, uno como mamá o como papá, y ellos también dentro de su experiencia de la escuela o como amigos, como parejas, ellos también están en ese crecimiento, ¿no? Es como más bien un acompañamiento, yo siento, Sí, consciente. sí, totalmente, Lilabati. Es hermoso ver que sí, es como nuestro maestro nos dice mucho, apretar el botón de reset, sí, de apretarlo, de empezar de nuevo, porque como papá estás también, como dices tú, estamos creciendo juntos y descubriendo juntos, pero qué maravilla después ir con tu hijo, si fallaste o dijiste algo mal o en ese momento estás enojado, cualquier cosa que venga en ese momento, regresar y decir, pues aquí, aquí fallé, hijo o hija, o aquí, pero te digo que tengo que hacer esto mejor o tengo que mejorar o vamos hablándolo juntos. Qué maravilloso tener eso, regresar y decir, a ver, vamos a hacer esto juntos. Es un regalo realmente maravilloso. Sí, sí. Mm. Gracias, Matri. Y dentro de Mm. esta parte del dar a los hijos, yo sé que has escrito un libro. Si Sí, nos quieres sí. platicar un poquito, cuál es tu experiencia, un poquito de qué es lo que contiene, de qué trata. Sí, claro, gracias, la tipo pregunta. Bueno, este es un libro que nació de mi corazón porque trabajé varios años en la primaria donde mis hijos estuvieron Mm, y porque quería tener las mismas vacaciones que los niños y siempre me ha gustado muchísimo trabajar con niños. Y nació con el deseo de dar a los niños algo más, de que son fuentes de amor y de luz y recordarles eso para que ojalá no lo olviden y no, los papás no lo olviden. ujú, Entonces, observando diferentes tipos de papás en la escuela, dije, ok, algún día voy a hacer este libro. Y es basado sobre una técnica una técnica antigua que se llama la luz rosa. ujú, Y me vino, no sé, fue muy fuerte el deseo que tuve para cómo plasmarla de una manera más sencilla o juguetona o divertida para los niños. Y se me ocurrió combinar la luz rosa con el niño, porque tengo yo dos hijos, dos hombres. Entonces se llama El niño y la luz rosa y habla de este niño, de cómo descubre un día que se siente muy triste porque es un sentimiento nuevo que no sabe qué hacer con él. Y entonces la luz rosa aparece en su vida y como los dos descubren
este lado de amor y que al final pues todo está aquí adentro de nosotros y eso es lo que a veces nos olvidamos. Olvidamos la luz que hay en nosotros, esa es la cosa y crecemos y somos, no somos conscientes de eso. Entonces es como un recordatorio a ir hacia adentro y no olvidarnos que realmente el amor existe en cada uno de nosotros. Mm, Así es. exactamente, Matri. Y bueno, al principio cuando estaba comentando de los monjes modernos y nos platicaste de cómo es tu vida ahí en donde estás viviendo, Mm. em, ¿cómo es que te hiciste monje en principio y qué significa tu nombre? Ay, sí. Bueno, mi esposo y yo seguimos ascendiendo por varios meses y después cuando íbamos a visitar a mi familia en México, supimos que había cursos avanzados o retiros en la Hacienda en México y entonces a visitarlos y todo. Entonces como nuestra experiencia quería crecer más, queríamos descubrir más, queríamos profundizar más en esta enseñanza. Y fue cuando decidimos ir a una maestría de los Ishayas. Y es lo más padre, lo más especial es que para todos es diferente esta experiencia. Y para nosotros fue ir con nuestro hijo bebé a hacer esta maestría. Y fue totalmente una experiencia, pero fue una experiencia maravillosa para nosotros dos de hacerla con nuestro hijo pequeño. Mm, Y fue así como decidimos, yo nunca pensé que iba a ser maestra o si llevar a cabo esta enseñanza. Yo quería ir a descubrir más, a profundizar más en mi experiencia, pero el universo tenía otros planes y aquí estamos y la verdad es que cómo voy a ser egoísta y no poderlo compartir con los demás. Esa es la cosa más bella para esta enseñanza. ¿Y cuál era tu segunda pregunta? ¿Verdad? bueno, haciendo un paréntesis antes de que te dé mi segunda pregunta, en esta parte Sí, de expandir esta experiencia y compartirla, has podido enseñar en otros países también, ¿verdad? sí, me encanta, me encanta. He enseñado en Italia. Ujú. Y sí, el italiano me viene muy, muy, muy fluido porque es pues, más parecido al español y más, ¿sabes? Más hablar con señas, más, sí, ser más entusiasta. Y también en inglés he enseñado algunos cursos, no lo enseño tanto como en italiano, pero sí, también. No me ha tocado enseñar, bueno, hace muchísimos años cuando fuimos a México, hicimos una primera esfera Rudra y yo, pero hace muchos años. Pero Mm, sí, enseñamos también en italiano y, bueno, y en inglés. por supuesto, wow, Matri Internacional. Ay, perdón. Sí, no me acuerdo, perdón, la segunda pregunta, Lila Bati. Sí, y la otra es, ¿qué significa tu nombre? Ah, Platica. sí, gracias. Mi nombre significa la diosa madre, la madre de la conciencia y la maestra del séptimo chakra. Ujú. Wow, madre en todas partes. Y es que me encanta porque tengo una experiencia que me encanta platicarla porque cuando nuestro maestro estábamos en Patmos y cuando nuestro maestro nos dio los nombres, que tomamos los votos, yo estaba embarazada de Isaac, del más grande, y yo lo relacioné porque estaba embarazada, porque iba a ser madre. Por eso me tocó este nombre. Pero obviamente descubriéndolo y siendo, realmente me viene tan natural, o sea, lo veo con mis hermanas, lo veo pues con mis hijos, lo veo alrededor de mí y sí, me encanta ser madre. Sí, eso es. Ajá. Y desde que te conozco a ti y a Rudra, como que son esa parte muy entregada, no a la maternidad en Rudra, pero como muy entregados a esa parte de nutrir, de alimentar, de conservar, de cuidar.
Gracias, sí. Una pareja impresionante y súper linda. Ah, igualmente, gracias. Gracias. Y también me gustaría, Rodri, ya te estoy dando otro nombre. Matri, No te preocupes, no eres la primera. Matri. Seguramente dentro de esta charla, a alguien a lo mejor que no está todavía, pues que está buscando, ¿no? Está en la Ujú, búsqueda de una herramienta, en la búsqueda de sí mismo, posiblemente en la búsqueda de que hay más en la vida. ujú. Me gustaría preguntarte si tienes algún mensaje para esas personas. Ay, sí, hijo, que, ah, que sea lo que ellos hagan, o sea, lo que te dé la vida como aprender alguna meditación, técnicas o lo que sea, que realmente sea algo que nutra tu alma y que hable de tu propia experiencia. Es lo que a mí me llena día con día, que esa es una enseñanza de experiencias. Y eso es lo que nos ayuda en la vida a navegarla, a llevarla con más ligereza, para mí, en mi experiencia. Y sí, que cualquier cosa que uno haga, lo haga desde el corazón y que sí, que hable de su propia experiencia, porque es lo único que va a llevar la vela en el barco. O sea, sí, eso es lo que yo diría nada más, es que cualquier cosa que ellos hagan y que estén abiertos a recibir esa cosa de lo que les llegue en el momento, que estén abiertos a descubrir qué es lo que necesitan. Sí, 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 eso es. Como ponerles la orejita aquí en el corazón. Sí, En vez de escuchar con el cerebro, escuchar con el corazón. sí, es tan importante eso. Yo, de verdad, es que cada vez lo veo mi experiencia lo confirma, tenemos que ir con el corazón. La cabeza nos ayuda, claro, ahí nos funcionamos como seres humanos, pero lo tienes que sentir muy fuerte también en tu corazón para que esto sea valioso. Mm. Gracias, Matri. No, Y seguramente habrá personas también que ya están practicando estas ujú. técnicas y ¿tendrás algún mensaje, algo que quieras compartirles a estas personas? Ay, que no dejen, que no sí, que es un navegar, que hay días que a mí me ha pasado muchísimo, hay días que es más suave, hay otros días que dices, esto no funciona, hay otros días que dices, wow, es un regalo, qué Ujú. padre está. Entonces, que sigan navegando, que sigan descubriendo, que profundicen muchísimo en esta enseñanza, porque son técnicas tan maravillosas, pero no termina en solo técnicas, va más allá, es como decimos, es el vehículo a tu alma, a ese espacio, a esa luz que hemos olvidado como crecemos y que sigan profundizando, que pregunten, sí, que no termina. Cada día se aprende más, cada día es diferente. Estas técnicas realmente son un amor, el bálsamo que nos da el alma, yo siempre lo digo porque a mí me nutre mi alma Mm, y si te nutre el alma, te nutre todo en ti. Entonces, seguir profundizando y descubriendo. Sí. Mm. exactamente. Ah, me encanta lo que dices, Matri. Te doy muchas gracias por eso. A ti, corazón. Gracias. Excelente. Y bueno, solamente para tocar base otra vez con el libro, se los voy a mostrar otra vez. Este libro lo Sí. encuentran en Amazon, se llama Querido Maestro, Ujú. y en español y en inglés. Y bueno, vamos a seguir continuando con más entrevistas. A mí me encanta poder tener esta oportunidad de conocer a maestros de diferentes partes del mundo, Mm. platicar.
tocar bases y lo que es realmente ser un monje Ishaya en una vida normal, con lo que sea que estemos viviendo en cualquier área de nuestra vida. Es como estar al 100% afuera, pero también estar al 100% adentro. Mm. Y Matri, ¿algo Dime. más que nos quieras compartir antes de que terminemos esta platicadita? No, pues primero que nada, muchísimas gracias, de verdad, Lila, a ti por invitarme. Y sí, no, sí, descubran estas maravillosas técnicas porque son, ya lo dije una vez, son maravillosas, son enriquecedoras, va más allá de técnicas, es una experiencia más profunda. Sí, si pueden, sigan descubriendo o descúbranlas, quién sabe. Exactamente, sí. Y lo padre es que si a lo mejor alguien ahí que esté viendo este video le llama la atención el saber un poquito más, hay pláticas introductorias gratuitas y puedes enterarte un poco más de qué se trata, cómo funcionan, ahondar más si tienes preguntas hasta que posiblemente este sea tu camino. Mm. Dales un chance y a ver qué pasa. Exacto. Gracias. Oh, Mati, te mando un beso y te doy muchísimas gracias por estar aquí conmigo. No, a ti, besotes y muchas gracias. Gracias, Matri. Ya cortaste.